El 17 de enero de 1961 es asesinado Patrice Lumumba. Lumumba es el héroe nacional congolés, sin duda alguna. Es todo un personaje nacionalista, patriótico, revolucionario. Fue luchador por la independencia del Congo, uno de los que ayudó a conquistar la independencia del Congo. Fue el primer gobernante o primer ministro del Congo. Defendió la unidad del territorio, trató de hacer una política en beneficio de los sectores populares en el Congo y terminó asesinado, víctima de una conspiración en la cual participaron los Estados Unidos, el imperialismo belga, las derechas congolesas, los militares golpistas y los secesionistas de parte del territorio apoyados justamente por los Estados Unidos y por Bélgica. El Congo belga tiene una historia, el Congo belga hoy se llama República Democrática del Congo, antes se llamó Zaire, tiene una historia terrible. De todos los países africanos que sufrieron el colonialismo europeo, el imperialismo europeo en el siglo XIX y la primera mitad del XX, el Congo fue uno de los países peor tratados. El Congo llegó a ser, desde fines del siglo XIX, propiedad personal de un rey de Bélgica, el rey Leopoldo II, que tenía una colonia privada. Y en esa colonia privada, la colonia del Congo, se cometieron los asesinatos, los crímenes más espantosos contra la población congolesa. Esos crímenes fueron tan brutales que incluso en ese periodo, que era un periodo de auge del imperialismo, de racismo dominante por todas partes, las denuncias de Roger Casement, las denuncias de Conan Doyle, las denuncias de Mark Twain, las denuncias de otros diversos escritores, Joseph Conrad, esas denuncias hicieron que las potencias europeas obligaran al rey de Bélgica a entregarle la colonia a su propio país. Y pasó el Congo a ser entonces Congo, no Congo de Leopoldo, sino Congo belga. Los belgas siguieron atropellando al Congo, a pesar de que lo hicieron con un poco más de hipocresía, y jugaron con las divisiones raciales, saquearon, explotaron, y no fueron capaces ni siquiera de desarrollar una cierta élite negra congolesa para que asumiera el poder cuando ellos se fueran, como hicieron los ingleses en otras partes. De modo que cuando les llegó el momento de irse, el Congo no estaba prácticamente preparado para asumir el poder directamente a través de una élite congolesa, y lo que se generó fue un conflicto terrible que trataron de aprovechar los propios belgas y sobre todo los recién llegados estadounidenses. Ahora bien, Lumumba fue uno de los pocos congoleses que pudo aprovechar algunos de los resquicios que dejaba ese gobierno colonial belga. Desde muy temprano, él nació en 1925, desde muy temprano reveló ser un muchacho muy inteligente, estudió en unas escuelas de misioneros cristianos, después estudió en una escuela protestante, pero no pudo pasar de allí, porque ahí no había espacio para que los negros, los congoleses, pudieran tener acceso a cargos importantes. Se convirtió en un empleado de correo y también hizo periodismo. Se empezó a identificar entonces con la causa de la independencia, con la causa primero la autonomía y después de la independencia, y luego en 1958 creó el Movimiento Nacional Congolés, un movimiento partidario de la independencia. Lumumba estuvo asociado entonces a protestas, a huelgas, a manifestaciones, a mitines. Los belgas lo persiguieron, lo encarcelaron, pero cuando llegó el año 1960 la situación se les había puesto muy complicada, y entonces decidieron de alguna manera empezar a explorar la posibilidad de darle la independencia al Congo. Reunieron a varios grupos y se vieron obligados a reunirse con el propio Lumumba, es decir, a ponerlo en libertad para que participara en las discusiones. Decidieron finalmente dar la independencia al Congo. Antes de darla organizaron unas elecciones y en esas elecciones uno de los vencedores fue Lumumba, que pudo ser así nombrado primer ministro del Congo y fue el primer ministro que tuvo la nueva República del Congo. El 30 de julio de 1960 se realizó un acto donde vino el rey Balduino de Bélgica a declarar la independencia del Congo. Allí Balduino pronunció un discurso muy hipócrita sobre el colonialismo belga y Lumumba respondió con un discurso contundente que puso las cosas en su sitio. Lumumba quiere conservar la unidad del territorio y entonces le pide ayuda a los propios Estados Unidos y le pide ayuda a las Naciones Unidas,
Y los Estados Unidos y las Naciones Unidas se hacen los locos prácticamente porque lo que quieren es liquidar a Lumumba. Lumumba entonces pide ayuda a la Unión Soviética e inmediatamente le cae la acusación de comunista y empieza la conspiración contra él. En ese contexto, en septiembre de ese año, el presidente Kasavubu decide destituir a Lumumba y a sus ministros, a los ministros más revolucionarios. El Lumumba reacciona de alguna manera y trata de conseguir el apoyo del Congreso para destituir a Kasavubu, pero la derecha va ganando la pelea y finalmente Lumumba termina preso y termina preso custodiado por las Naciones Unidas. Kasavubu ha tenido hasta entonces el apoyo del nuevo jefe del ejército congolés, que se llama Joseph Mobutu, pero Mobutu poco después le da un golpe de estado a Kasavubu y asume él el poder y empieza la dictadura de Mobutu. Lumumba entiende que su vida está amenazada y logra escaparse de Leopoldville, que hoy se llama Kinshasa, que es la capital, para dirigirse a Elizabethville, a Stanleyville, que es la capital de la provincia donde tiene mayor apoyo. Y se escapa con sus dos ministros. Pero las tropas de Mobutu lo persiguen, finalmente lo capturan y entonces se decide qué hacer con él. Y hay una reunión donde participan la gente de Mobutu, la gente de Kasavubu y la gente de la CIA, cuyo representante entonces era un personaje que después se hizo bastante famoso, llamado Frank Carlucci, fue jefe de la CIA más adelante, y deciden entonces liquidar a Lumumba. Los responsables del asesinato son, por supuesto, la CIA, el imperialismo estadounidense, el imperialismo belga, los conciliadores como Kasavubu, los secesionistas como Tshombe y los militaristas de derecha como Mobutu. Para terminar, Tshombe murió en 1969, derrocado, exiliado en Marruecos. Mobutu se mantuvo en el poder, se cambió el nombre, se puso Mobutu Sese Seko y mantuvo su dictadura hasta 1999 y también murió exiliado poco después. Mobutu, por cierto, en 1966 había tenido en cierta forma el reconocimiento, pero en el cinismo, de decretar que Patrice Lumumba era el héroe nacional congolés, el mismo Patrice Lumumba que él había mandado a asesinar.